Madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, Sisti Alarmas, Beneconsult, VIP Security, IFPO, Corin Consult, Corin Proinca, Security Resilience. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos, bienvenidos a su programa Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 24 de octubre del 2020, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos a su equipo conformado en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción, Mónica Pupo, en los controles, José Tovar, asistente de producción, Rubén Áñez, quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncosa. Transmitimos por rcr750.com y YouTube rcr750. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @cSeguridadRadio, en Instagram, @ConSeguridadRadio, y en nuestro canal en YouTube Con Seguridad Radio. Hoy hemos querido desarrollar un programa especial donde abordaremos mejores prácticas para gestionar la pandemia en organizaciones y comunidades. Consideramos necesario dedicar este tiempo a lo que se ha convertido en un tema de reflexión y acciones a nivel global. Y obviamente también es una manera de aportar a lo que personalmente considero que es un problema muy particular, y es el comportamiento de los ciudadanos respecto, y algunas organizaciones con respecto al tema de la pandemia. Al efecto, vamos a iniciar nuestra sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Presentando soluciones en seguridad y protección. Desde el gremio de la seguridad. Hoy tenemos con nosotros desde Caracas al ingeniero Pedro Muñoz, especialista en seguridad y salud laboral, director del grupo SIINCA y invitado frecuente a este programa. ¿Cómo estás, Pedro? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo me escuchas? ¿Todo bien? Te escucho perfecto. Lo único es que no te veo. Excelente. No te observo por acá, aunque creo que ahora sí te estamos viendo. Conversar hoy el tema del COVID-19, de la pandemia, de las medidas preventivas, ¿okay? En nuestra última conversación, hace ya unos meses, tratamos lo que considero, por lo menos, liderazgos incoherentes alrededor del tema de la pandemia. Pero pareciera que la situación se mantiene. ¿Qué crees que haga falta para lograr alinear en sus decisiones a quienes tienen las más altas responsabilidades de liderazgo gubernamental en los países? Bueno, Alfredo, nuevamente gracias por tu invitación. Agradecido como siempre del grupo SIINCA. Ya somos cotidianos pues en poder asistirte en estas conversaciones tan interesantes en materia de seguridad. Efectivamente, como tú comentas, ya tenemos 7 meses desde que se inició en Venezuela la cuarentena motivado pues a la pandemia de la COVID-19, que dio origen al decreto del estado de alarma que todos conocemos. Definitivamente en los 3 primeros meses se puede decir que es válido de que existiesen esta serie de incongruencias dentro de lo que significan las acciones, los programas, los documentos y protocolos, ¿no? Sin embargo, fíjate algo, y es que realmente esta situación de la pandemia por el coronavirus, que ocasiona la enfermedad de la COVID-19, ha generado pues una situación extremadamente vulnerable a nivel mundial. Y esto es muy interesante que se sepa, ¿no? Porque sabemos muy bien de que inició por China, luego pasó al sur de Europa, sureste de Europa, y posteriormente cruzó el Atlántico y llegó a América, ¿no? Entonces, mira, antes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, notificaron que la cuarentena quizás no es el mejor elemento para poder paliar un poco lo que es el nivel de contagio del virus, ¿no? Esto, por supuesto, pues trajo cualquier cantidad de críticas, inclusive desde el punto de vista político en algunos países, en donde
en Venezuela, desde el 16 de marzo, se generó o ocasionó la cuarentena más radical que hemos tenido, inclusive antes o después de la gripe española. Esto indudablemente, de igual manera, ha sido, uno de los factores que ha ocasionado mayor revuelo a nivel del país. Y como tú dices, ¿no? Ha habido una falta de liderazgo. Y yo pienso que además de la falta de liderazgo es la falta de información, porque tú eres líder cuando tú conoces, cuando tú manejas la información, cuando tú eres especialista en un área o por lo menos te abocas a estudiarla. En América Latina nosotros hemos recibido informaciones, nos han bombardeado realmente. El estar en el centro de las dos potencias de Europa y Norteamérica nos ha generado un bombardeo impresionante de todo lo que es la información. Muchas de las informaciones que genera la OMS, la OPS, la Oficina Panamericana de la Salud, la CDS, que son los Centros de Diagnósticos de Enfermedades, que es un anexo de la entidad de salud de Estados Unidos, que es reconocida a nivel mundial, por supuesto, de las agencias europeas. Entonces, hemos estado como en el medio del sándwich. Simplemente en algunos países de Latinoamérica han habido liderazgos políticos, porque tiene que ser la Comisión de Alta Política de todos los países los que manejen estos programas, porque para nadie es un secreto que el hecho de que inicie un tipo carrusel de un parque de atracciones en donde sube la línea de contagio, se mantiene estable y luego vuelve a caer y luego vuelve a subir otra vez, no es nada sencillo. Aunado a que en América Latina, por ejemplo, todos los países indudablemente estamos pasando por una situación muy crítica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social inclusive. Esto nos agarró realmente en la peor época desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de liderazgos políticos, hablando de América Latina. Bueno, indudablemente en Norteamérica lo sabemos muy bien, con todas las situaciones políticas también que se han manejado. Entonces, lo que definitivamente hace falta para que los liderazgos puedan tener unos buenos resultados es la unidad. Aquí no es cuestión de que el gobierno o el poder ejecutivo, no el gobierno, el poder ejecutivo de cada estado genere unos lineamientos y las entidades u organismos oficialmente adscritos a ese poder ejecutivo lo sigan, y lo que llamaríamos en Venezuela la oposición o los entes contrarios al poder ejecutivo de cada país hagan o digan otras cosas. Porque eso lo que genera entonces, Alfredo, es una gran, primero, decepción, una gran inconformidad y segundo, un gran temor. Fíjate que hay un detalle que a nosotros acá en CEINCA nos tiene muy preocupados, y es que a raíz de que en Venezuela se amplió la apertura laboral de algunos sectores económicos, tales como restaurantes, guardando ciertas medidas de bioseguridad, por supuesto, esto ha generado que mucha gente diga, oye, mira, entonces ya pasó la pandemia. No, es que la pandemia no ha pasado. La pandemia que es algo totalmente radical, que no se había visto en los 5 meses anteriores, por el rebrote. Entonces, fíjate, estos liderazgos incoherentes, como tú muy bien me apuntas, son precisamente parte de lo que es la falta de coordinación entre todos los países, lo que sería un comité de gestión de emergencia a nivel nacional. Entonces, mientras eso no exista, mientras realmente no se logre, mientras un presidente de un país despida acerca de sus opiniones personales, oye, indudablemente que esto no va a tener un resultado óptimo. ¿Okay? También fíjate que acabas de mencionar el tema de esta apertura, ¿no? Pero yo me pregunto si la apertura obviamente es necesaria por un tema económico, que ya mencioné apertura cuando dicen no salgas, o estas restricciones hipócritas. Y digo, lo califico de hipócrita en cuanto al comportamiento de algunos ciudadanos. Pareciera que es extremadamente difícil lograr que personas que obviamente se convierten en multiplicadores de contagio hagan cosas tan sencillas como ponerse una mascarilla, taparse la nariz, lavarse las manos y mantener un distanciamiento físico. Las personas, no sé si es que creen que, como bien tú lo apuntabas, que la pandemia ya pasó, asumen una posición de despreocupación que raya en la irresponsabilidad y en la complicidad
del contagio, porque es increíble. Tú sales a casi cualquier parte de Caracas, en algunos sitios más, en algunos sitios menos, y ves las personas saludándose, abrazándose, compartiendo bebidas, compartiendo cigarrillos, personas que hacen cualquier tipo de comentarios de que rayen lo asombroso, o sea, desde personas que dicen, no, eso no me va a dar muy duro, yo estoy suficientemente fuerte, hasta decir, bueno, no, eso es mentira, eso es un invento de cualquier país, por no mencionar los países, y así hasta que caen víctimas de la enfermedad, y entonces allí no solamente caen ellos, sino empieza ese temor del cual tú hablabas, del resto de las personas que forman parte de ellos. Pero antes de seguir adelante, vamos a un receso comercial y ya regresamos con Pedro Muñoz, director de Organización CEINCA. Venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Beneconsult, organización que desde República Dominicana ofrece sus servicios especializados en consultoría en gestión estratégica de riesgos y tecnologías asociadas. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corin Consult, su primera barrera de seguridad. Servicios y asesorías en protección integral. Soluciones puntuales adaptadas a las necesidades de nuestros clientes con el respaldo de profesionales de diversas especialidades. Corin Proinca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Security Resilience, empresa venezolana especializada en traslados ejecutivos. Normas, mejores prácticas y personal capacitado garantiza el mejor de los servicios. Contáctenos al 0212-227-9195. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio.
Y estamos nuevamente con el ingeniero Pedro Muñoz, especialista en seguridad y salud laboral. Pareciera que en los casos del COVID-19 somos uno de nuestros principales facilitadores de las amenazas. ¿Por qué se hace tan difícil, tomemos el caso de Venezuela, que los ciudadanos implementen medidas básicas de prevención, las mascarillas, por ejemplo? ¿Qué propones para revertir esta situación? Alfredo, lamentablemente, cuando existe un contagio de una persona muy cercana a tu núcleo familiar o laboral, es cuando tomas conciencia realmente de la importancia y la gravedad que significa la COVID-19, ¿no? O cualquier otro tipo de enfermedad o de pandemia, por supuesto. En mi caso muy particular, yo, gran amigo desde hace más de 30 años, oficial del Cuerpo de Bomberos de Caracas, falleció por la COVID-19, un hombre extremadamente profesional en el área, pero se contagió, probablemente por la relación entre sus labores de auxilio, vamos a llamarlo así, a la comunidad. Tengo igualmente muchos profesionales, inclusive del área de la seguridad, que han estado contagiados. Afortunadamente salieron bien, días de hospitalización, pero hasta allí. Entonces, cuando tú ves que no hay esta información y cuando la persona como tal, tanto en la familia como en las empresas, piensan de que realmente el hecho de usar la mascarilla o simplemente utilizarla, nada más por utilizarla. Yo siempre pongo el ejemplo, vas en una autopista. Las personas utilizan el cinturón de seguridad al momento de pasar por la alcabala. Una vez que pasan la alcabala, se saludan al efectivo que hay, pues entonces la persona se le... Además es que es para cumplir con la ley, pero el que se va a matar es la persona que está manejando sin cinturón si tiene un accidente. Entonces, de igual manera ocurre con esta situación de los equipos de protección personal, el uso de las mascarillas, el no lavarse las manos, un envase, aunque sea pequeño, de mano, de cartera, que quepa en un bolsillo de gel antibacterial al 70% de alcohol. Esto involucra muchísima preparación, pero muchísima preparación, porque no somos preventivos. Nosotros pensamos que la prevención es de ser una persona temerosa. Nosotros pensamos a veces que el hecho de que tú utilices una mascarilla, de que utilices una careta facial de protección facial, simplemente es un extremo de miedo, de que eres exagerado, cuando es todo lo contrario. Nosotros en nuestra empresa, que dotamos inmediatamente en mayo, cuando empezamos a retomar parcialmente, inclusive del mismo edificio donde nosotros estamos ubicados acá en Caracas, pues nos veían extraños, o sea, como si fuese una exageración, y no es exageración, son medidas preventivas. Entonces, ¿qué está ocurriendo con ello? De que si no hay una política realmente de prevención, si no hay una información masiva de los medios de comunicación social a través de las redes. En las redes lo que vemos son memes graciosos de que un fulano se colocó la mascarilla al revés, de que un político en estos días pues trataba de colocarse la mascarilla de una forma errada. Entonces realmente cuando caemos en eso, indudablemente no le estamos dando valor a la prevención, no le estamos dando valor a la seguridad, porque lo más importante de todo ello es que nosotros estemos conscientes de que todos, sin excepción, estamos expuestos. Todos. El hecho de que tú vayas, y lo comentabas tú hace rato, antes de ir a la pausa, de que las personas ya se están saludando nuevamente con besos, con abrazos. Nosotros cerca de nuestras oficinas tenemos un hotel donde en la planta baja tienen un espacio de mesa, pues para compartir. Y ayer en la tarde yo tuve un contacto cuando vino en el metro o en la camionetica de por puesto y la persona está contagiada, está asintomática. Recordemos que son a partir de los 5 días cuando empiezan los primeros síntomas. Entonces nosotros debemos estar conscientes que la pandemia no ha terminado. El hecho de que podamos trabajar, de que se aperturen la mayoría de los sectores económicos, afortunadamente desde el punto de vista económico, valga la redundancia, pero lo importante es que eso se mantenga bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Mientras no tengamos esa conciencia, y esa conciencia, ¿quiénes la hacemos? Personas como tú con estos programas, empresas en materia de seguridad y salud ocupacional, las mismas empresas a nivel general. O sea, no puede ser de que tú vayas a entrar a un centro comercial y el oficial de seguridad que está en la entrada simplemente toma el termómetro y coloca el termómetro en alguna parte del cuerpo de la persona, normalmente en la muñeca, cuando sabemos muy bien que la zona más idónea es la parte de la frente, y ni siquiera ve el nivel de temperatura, o sea, simplemente es un saludo a la bandera, como decimos en criollo.
Si no hay supervisión, si no hay criterio, las asociaciones tales como Consecomercio, tales como Conindustria, todas las asociaciones de los diferentes sectores comerciales, ellos les están indicando al Poder Ejecutivo de que desean abrir, es cierto. Oye, pero, y todas dicen de que tienen los protocolos de bioseguridad. Realmente yo no lo creo. O sea, una cosa es que tú tengas algo escrito y otra es que lo tengas difundido. Y cuando no hay difusión, cuando no hay realmente una reunión intergremial para que nosotros sepamos cuál es la gravedad de esta situación, estamos expuestos a que de aquí a enero den la seguridad, Alfredo, y un cosa que vamos a estar como Francia o como Italia, con un rebrote muy grave, y va a ser peor, porque entre marzo y mayo estábamos todos literalmente asustados, todo el mundo estaba en casa. ¿Okay? Habían ciertos sectores en algunas ciudades, aquí en Caracas, los extremos, Cati, Petare, como todo el mundo, y el Valle, donde las zonas de los mercados populares, pues los mercados municipales, perdón, igualmente en otras ciudades del país, pero más nada, o sea, de allí en adelante en mayo las personas estaban en sus hogares. Vino la situación de la apertura, la flexibilización 7 por 7 días, oye, es válido porque mucha gente lo critica, es que el virus se guarda 7 días, ¿no? Pero es que tú tienes que también pensar en la economía. Esto es algo mucho de autoprotección, amigo mío. Esto, aquí lo que vale es que tú estés consciente de que el que te vas a contagiar eres tú, el que te vas a morir eres tú y vas a contagiar a tu familia. Pero fíjate que tú acabas de mencionar, por ejemplo, el tema de los termómetros, un ejemplo de los termómetros no solamente en los ingresos de los centros comerciales, en supermercados y en muchos locales. Y yo aprovecharía de preguntarte cuáles son los errores más frecuentes en las comunidades y en las organizaciones respecto al uso de los equipos de protección personal y otras medidas de prevención. Que hubo un boom a raíz de los requerimientos. Fíjate bien, empecemos por algo. El 16 de marzo inició la pandemia en las principales zonas, en las principales zonas del país. Bien, que habían hablado las zonas limítrofes, es decir, los estados Zulia, Táchira, si mal no recuerdo, Apure y alguna que otra zona. Luego el martes 17, el miércoles 18, fue la cuarentena, a nivel nacional, ¿cierto? ¿Qué ocurrió con ese boom? Bueno, las necesidades desmesuradas de adquisición de termómetros, de adquisición de mascarillas, de adquisición de guantes. El detalle está en que el error que nosotros hemos venido cometiendo, y digo nosotros porque allí debemos incluirnos todos, es que no se ha dado la información efectiva sobre cuál es la razón de que tú utilices un termómetro infrarrojo. Se hablaba siempre de las personas sintomáticas. A partir de junio empezó a nacer el término y por el conocimiento de las personas asintomáticas. Tú puedes tener el virus, mas no puedes tener un estado febril. Tú puedes tener el virus, mas no puedes haber perdido el olfato y el gusto. Entonces, el caso es de que si nosotros no sabemos utilizar los equipos de protección que están definidos para este tipo de emergencia sanitaria, es muy poco probable que las personas lo utilicen. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita la mayoría de las organizaciones? Le dan el termómetro infrarrojo, a la persona que va a estar en la puerta sin ningún tipo de información. Y cuando digo sin ningún tipo de información, es que una cosa es que yo te diga, mire señor, usted prende el equipo, lo coloca en tal parte, si da de 37.5 en adelante, esa persona no ingresa. Muy bien, pero también tienes que manejar otro tipo de información. El tipo de información es una entrevista, es un cuestionario. Son informaciones que tú debes de verificar con las personas al momento de ingresar. Por lo menos en nuestras instalaciones, en el área de salud, no entra ninguna persona si no llena un cuestionario, y en donde tú también tienes que estar un poco perspicaz, porque recordemos que muchas veces la persona trata de obviar los propios síntomas por aquello de que eso no me va a pasar a mí, lo que tú comentabas también hace un momento. O sea, estamos negados, entramos en el proceso de negación, no me va a pasar. Yo particularmente, yo tengo una rinitis alérgica de toda mi vida, ¿sí? Y yo los días en que he estado con la rinitis algo activa, yo trato de no salir para evitar esas confusiones en calle, ¿muy bien? Entonces, las personas de igual manera tratan de evitar, de autonegarse, que en un momento determinado puedas tener un síndrome, uno de los síntomas que te pueda generar o que pueda ser sospechoso. Indudablemente hay una situación también que está generando pues que caigamos en estos errores.
y es la falta de la efectividad de las pruebas en cuanto a los tiempos. Las pruebas, me refiero yo a las pruebas rápidas. Hay dos tipos de pruebas, como sabemos, que son la PDR y la PCR, muy bien, que son las que se están aplicando a nivel masivo en los centros de diagnósticos integrales y en los hospitales Centinela. En los primeros días, cuando iban 17, 18, 20 personas, oye, todavía eran manejables, pero hubo un momento, como en todos los países, ojo, en que esto se desbordó. ¿Por qué es que se tiene que desbordar? Porque por algo es una pandemia. Entonces, al desbordarse el número de pacientes, pues también se desborda el tiempo y se hace muy difícil de que tú tengas un tiempo específico. ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente también? Y esto hablando de crítica constructiva, de que tú no puedes tener a todas las personas que te han dado con una prueba positiva sin mayores síntomas y con unos niveles de edad por debajo de 60 años y sin patologías previas, todas a que hayan ingresado en un centro de diagnóstico integral, porque los centros de diagnóstico integral no están diseñados para ello. Pedro, entonces, vamos a hacer un receso, por favor, vamos a hacer un receso comercial y ya regresamos nuevamente, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a un receso comercial y ya regresamos con Pedro Muñoz. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Cistealarm, mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web cistealarmas.com. Beneconsult, organización que desde República Dominicana ofrece sus servicios especializados en consultoría en gestión estratégica de riesgos y tecnologías asociadas. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corin Consult, su primera barrera de seguridad. Servicios y asesorías en protección integral. Soluciones puntuales adaptadas a las necesidades de nuestros clientes con el respaldo de profesionales de diversas especialidades. Corin Proinca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Security Resilience, empresa venezolana especializada en traslados ejecutivos. Normas, mejores prácticas y personal capacitado garantiza el mejor de los servicios. Contáctenos al 0212-227-9195. Bueno une. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 705 populares del país. Se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Estamos nuevamente con Pedro Muñoz, especialista en seguridad y salud laboral. Pero mientras en Europa se habla de una segunda oleada de enfermedades, la BBC de Londres publicó esta semana un artículo donde mencionaba que América Latina, por sus condiciones estructurales en economía, vivienda y salubridad, terminaron haciendo que el continente se transformara. Un rebrote importante
motivado precisamente a lo que habíamos comentado hace unos minutos atrás, en donde el número de contagios en las primeras de cambio fue sumamente fuerte en Ecuador, en Bolivia, en Perú. De hecho, en Perú, una de las tasas más elevadas que habían en el continente, por supuesto después de Brasil, obviamente por el mayor número de habitantes. Eso probablemente es una tasa que se maneja a mayor volumen, por supuesto, mayor número de personas expuestas. Pero en América Latina sí, lo que nos puede esperar es un rebrote. Ojo, no somos epidemiólogos, pero tú analizas las estadísticas y cuando tú ves que hay problemas de salubridad, hay problemas de acceso al vital líquido, cuando no hay elementos fundamentales de que tú puedas manejar la prevención internamente, sino en algunos sectores de las principales ciudades, porque también hay mucha pobreza, pues hay muchas zonas en donde no cuentan con los recursos fundamentales del Estado, donde el Estado no llega a todas las áreas. Pues bueno, indudablemente que esto va a generar pues un rebrote si no se toman las medidas preventivas. A medida de que la economía disminuya, las personas del campo, de las zonas perimetrales de las principales ciudades, van a ir a las ciudades precisamente a buscar el sustento, porque si los sembradíos pues se pierden las cosechas, motivado a que no hay posibilidad de trasladarlo a la ciudad, pues esas personas tienen que hacer algo para subsistir. Entonces allí empieza esto es un gran círculo en donde tú te contagias, lleva el virus, entonces empieza nuevamente el contagio focalizado ya en algunos sectores. Por eso es que es muy importante lo que nosotros llamamos la geolocalización del virus. ¿Okay? Y eso es algo que podemos hablar más adelante, porque geolocalizar el virus en las zonas más críticas es uno de los elementos fundamentales en los protocolos de bioseguridad. Pero fíjate que acabas ahorita de mencionar el tema de las estadísticas, y por lo general hay una tendencia a desconfiar un poco o mucho de toda estadística que se origina de los estados. ¿Cuál crees que es la tendencia actual? ¿Realidad, encubrimiento, manipulación política? Es difícil, pero sí, indudablemente las realidades a nivel mundial es de que siempre en las estadísticas hay unos numeritos que nunca salen a la luz pública, no solamente a nivel de salud, sino en otros elementos. Indudablemente tenemos que confiar y tenemos que aceptar los números que son dados por cada uno de los estados, es decir, los ministerios responsables. De que hay un afán político, de que hay un ingrediente de manipulación, sí, como en todas, indudablemente. Así son las estadísticas políticas para elecciones presidenciales, para elecciones de organismos, en fin. Lo que sí es importante es que pienso que el mejor indicador es el ciudadano que viva en un determinado sector. Las personas que vivan en las zonas en donde el mayor número de contagiados, ya sea indicado en las estadísticas o simplemente por el llamado boca a boca, porque todos sabemos en nuestro sector, en nuestra urbanización, en nuestro barrio o en nuestro sector, de que el número de pacientes se ha incrementado. Las personas que son trasladadas en Venezuela, en los CDI, en los hospitales Centinela, saben muy bien de que están focalizadas. Ese es el mejor indicador. Y ese indicador te da un racionamiento positivo de cómo va el incremento de contagios en esa zona. Ahora, gusten o no nos guste, tenemos que manejarnos con las estadísticas, que esgrima el ministerio afín a esa situación. Porque de no hacerlo, entonces es peor, porque entonces estamos arando en el vacío. Las vacunas para el COVID-19 serían de características tales como para considerarse la solución ante la enfermedad. ¿Cuál es hasta ahora, hasta donde sabes, el estatus real del avance de estas? Bien, esto se ha tornado como una lucha también, ¿no? Los laboratorios, y esto es algo que es triste, ¿no? Tú te pones a analizar como prevencionista y como hombre de seguridad, en mi caso, por más de 33 años en el área,
y es triste cómo cada país quiere ser el primero en sacar la vacuna. O sea, yo fui el primero. Estamos polarizados definitivamente. Tanto el oeste como el este del mundo está polarizado en querer ser el primero en demostrar de que tiene la vacuna que va a curar a todo el mundo. Amigo, aquí lo que interesa indudablemente es, uno, de que mantengamos la información y hagamos cumplir esa información de lo que son las medidas preventivas, porque recordemos que es autoprotección. ¿Cuándo llega la vacuna? Para todos los habitantes de cada uno de los continentes. Bueno, ojalá que sea muy rápido. Las vacunas tienen normalmente 4 fases, ¿no? La fase de estudio, de análisis, una rusa en la cual está en proceso de prueba, por supuesto, en donde hay voluntarios, hay personas que han sido llamadas o simplemente son notificadas de que van a ser vacunadas para verificar la efectividad precisamente de ello. En Estados Unidos, en América, Norteamérica, pues también tenemos la Pfizer y tenemos otras que están también tratando de trabajar con algunas vacunas, pero hasta los momentos todas han dicho, todos, tanto en Europa como en América, de que sería para el primer trimestre del año 2021 cuando ya pudiese tenerse una vacuna efectiva. Lo que se denomina, algunos que indican de que pueden tener vacunaciones para finales del año 2020 son pero vacunaciones todavía desde el punto de vista del estatus 4, que es de verificación. Y definitivamente la otra consideración que hay que tener y que obviamente le da más solidez al tema de la prevención es que podremos tener las vacunas en el primer trimestre del próximo año, pero luego viene el proceso de distribución y de aplicación de esas vacunas. Y como es normal, aquellos países que logren desarrollar esas vacunas, a quienes primero van a vacunar es a su población y luego habrá un proceso de distribución progresivo a nivel mundial. Claro, completando algo, Alfredo, todas las pandemias siempre eso sucedió con la gripe española, ha sucedido con muchos otros, en donde muchas personas pues han sido contagiados, otros indudablemente han mantenido lo que son los niveles de autoprotección y por supuesto el otro grupo a nivel de las vacunaciones masivas, pues. Pero es muy difícil de que tú puedas tener, no imposible, pero es muy difícil, una labor titánica de todo gobierno, tanto del nuestro como de los países del resto de Latinoamérica, de que tú puedas tener la vacuna para los 25 millones de habitantes, 27 millones de habitantes que estamos ahorita aquí en Venezuela. Es titánico, realmente. Vamos a un receso comercial y ya regresamos con Pedro Muñoz. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas. Es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. Beneconsult, organización que desde República Dominicana ofrece sus servicios especializados en consultoría en gestión estratégica de riesgos y tecnologías asociadas. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corin Consult, su primera barrera de seguridad. Servicios y asesorías en protección integral. Soluciones puntuales adaptadas a las necesidades de nuestros clientes con el respaldo de profesionales de diversas especialidades. Corin Proinca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Security Resilience, empresa venezolana especializada en traslados ejecutivos. 227-9195.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 705, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Ya está de vuelta. Con Seguridad Radio. Y estamos nuevamente con Pedro Muñoz, especialista en seguridad y salud laboral. Pedro, se han mencionado casos donde una persona le ha repetido la enfermedad. ¿Hay algunas medidas generales de prevención que debe seguir quien supera al virus por primera vez? Fíjate que, como toda enfermedad, tú debes, una vez de que pases la crisis de la misma, tú debes de asistir a tu respectivo especialista para verificar de que realmente estás apto ya para reintegrarte a laborar. Normalmente las personas que han tenido una recaída o una segunda crisis por la COVID-19, en oportunidades nos hemos conocido de que no han cumplido una segunda prueba. Muy bien. De hecho, hay muchas personas que son autocatalogadas o se autocatalogan como que han sido contagiadas por la COVID-19 aún sin tener pruebas, simplemente por los síntomas: ausencia del gusto y el olfato, el estado febril en oportunidades, decaimiento, en fin. Pero debemos de tener, obligatoriamente tiene que cumplirse con una prueba posterior, porque el virus como tal se comporta de una manera a través muy característica, y solamente es a través de la PCR, que serían las pruebas precisamente de la evaluación o el hisopado, en donde tú puedes determinar si realmente ya el virus pasó la etapa crítica o simplemente, bueno, aún estás en un proceso de fortaleza del virus dentro de tu cuerpo. Lo más importante es de que la persona posteriormente, indudablemente, sea evaluada por un especialista o definitivamente por en un CDI, en el caso de Venezuela, un hospital Centinela, para que puedan efectuarle la prueba y pueda estar consciente de que realmente la persona ya haya pasado la etapa crítica. Yo conocí una persona que una vez que fue retirada de la clínica, pues en 2 pruebas consecutivas la persona aún salía. Posiblemente no es así. ¿Cuarentena o no cuarentena? Lo que parecía ser una opinión común y obvia, ahora parece no ser así. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que recomiendas? Bueno, cuarentena debemos de tener. Es que fíjate lo que hemos venido conversando, ¿no? Y lo comentó esta persona del OMS recientemente. Hay una situación en Venezuela muy crítica desde el punto de vista económico. Se deben de guardar indudablemente las medidas. Fíjate, lo primero es que con toda persona mayor de 65 años y con unas patologías previas, muy bien, esta persona debe de mantenerse lo más posible en un estado de seguridad. No significa que no salga, indudablemente puede salir, pero no debes de evitar, por ejemplo, uso del transporte público, uso del metro, donde indudablemente a mayor número de personas cercanas, pues mayor número de contagios, de probabilidades de contagio. Todas las personas que puedan en un momento determinado mantenerse en su casa, haciendo el trabajo desde casa o teletrabajo, pues que lo realicen. El otro elemento está en que si usted tiene que salir porque tienes que trabajar para sostener a tu grupo familiar, oye, pero hazlo con seguridad.
O sea, si tú vives en una zona, en las periferias de las principales ciudades, donde obligatoriamente tienes que tomar algún tipo de vehículo de transporte por puesto, si no tienes vehículo propio, oye, trata de hacerlo de la mejor manera. Es muy difícil decirle a alguien aquí en Caracas que viva en la zona de Mariche, por ejemplo, o en la zona de los valles del Tuy, oye, que se venga en un vehículo, en un transporte que no sea el transporte público, porque sabemos que sale muy costoso. Pero debemos extremar las medidas de bioseguridad. Todo radica también en la autoprotección. Uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de guantes mientras estés en esos sitios y, por supuesto, cosa que a veces es difícil, el distanciamiento personal o social. Distanciamiento personal, vamos a llamarlo así. Pero sí, hay zonas donde normalmente se tiene que guardar la cuarentena. Y fíjate que quiero regresar a lo que hablamos hace un momento acerca de la geolocalización del virus. Cuando dan las estadísticas de que hay ciertos sectores que están con mayor número de resultados de pruebas de pacientes positivos contagiados, pues ahí entonces tenemos que tomar acción. A nivel de empresa, si yo tengo un número de trabajadores que viven en la zona X, donde ya constantemente tenemos un número de pacientes positivos, pues esos trabajadores yo los dejaría en casa haciendo teletrabajo, para evitar precisamente que estas personas estén en tránsito en su zona donde residen, donde el virus ha estado con un mayor número de casos positivos. Pedro, considerando las reglamentaciones vigentes, y hago un receso en el sentido de que tenemos varias preguntas, pero el tiempo ya se nos está haciendo corto. Considerando las reglamentaciones vigentes en Venezuela alrededor del COVID-19, ¿cuáles son los aspectos legales más importantes que no deben pasarse por alto en las organizaciones? Interesante, muy buena pregunta que me la haces, porque precisamente aquí en Venezuela ahorita contamos con 3 elementos legales, muy exclusivamente o nacidos a raíz de la pandemia. Lo primero fue la Gaceta Oficial del 1 de junio, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la cual generó, es una lista de notificaciones muy buenas, realmente, acerca de las acciones que se deben cumplir, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Bien, fue el primer documento oficial que sacó el Estado. Luego vino el 1 de julio la Providencia Administrativa emitida por el INSACEL, donde establece el Programa de Seguridad en Prevención de la COVID-19, que es un paralelo del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero aplicado a la bioseguridad. Esto es de carácter obligatorio para las empresas, esto es muy importante. Bien, igualmente la Gaceta Oficial, todas las indicaciones de la Gaceta Oficial deben de ser cumplidas. Luego tenemos que aún está en anteproyecto de evaluación y de consulta, es la norma técnica de Fondo Norma, hoy Sencamer, acerca de lo que es la prevención de la COVID-19, que es una norma técnica emitida por ese organismo, que también, como es un organismo de calidad, establece unos parámetros sobre inclusive el tipo de uso de equipo, los niveles de riesgo, cómo vamos a hacer la cuantificación del riesgo y la veracidad del riesgo. Bien, entonces son 3 elementos: Gaceta Oficial emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Providencia Administrativa emitida por el INSACEL, y el anteproyecto próximamente debe estar ya vamos a llamarlo así, en la calle, el anteproyecto de la norma técnica emitida por Fondo Norma. Bien, esos son los 3 elementos donde nos basamos. Y como marco general, la LOXIMAT, obviamente, que es la madre de las leyes desde el punto de vista de lo que es la seguridad y prevención. En ocasión de la pandemia han surgido cientos y en otras realmente deplorables. ¿Cuáles consideras que son, por ejemplo, las fuentes de información más confiables, más serias, más reconocidas, a las cuales deben atender los ciudadanos y las organizaciones? Definitivamente las organizaciones oficiales, la OMS, la OPS y la CDC, a nivel de ¿Puedes recordarles a quienes nos escuchan qué significan esas abreviaturas? Muy bien, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, la OPS es la Oficina Panamericana de la Salud, y los CDC son los Centros de Evaluación de Enfermedades de Estados Unidos, que están adscritos a la División de Salud, a la División de Salud y Seguridad Humana del Gobierno Federal de Estados Unidos. Bien, son organismos reconocidos internacionalmente. Tenemos muchísimas organizaciones propias de cada institución.
en el caso nuestro, tanto el Ministerio del Poder Popular para la Salud como el INSACEL y por supuesto Fondo Norma, que lo acaba de nombrar hace un momento, se basan precisamente en las instrucciones y en los lineamientos que he establecido, porque esto es un lineamiento internacional, esto es un lineamiento mundial. Muy bien, hay muchas organizaciones en cada región, por supuesto, que están dando lo mejor de sí, pero todas se basan, el que te diga que eso es artículo propio, eso es falso. O sea, aquí todo se basa en las medidas de prevención y en las medidas y en los paliativos que ha establecido la OMS y la OPS, quienes tienen personal trabajando las 24 horas desde mucho antes del 13 de marzo, porque acuérdate que esto nació cerca del mes de octubre, noviembre del año 2019 en China. Pedro, la pandemia provoca cambios en el perfil profesional de los responsables de seguridad y salud de las organizaciones. ¿Cuáles son los niveles promedio de actualización profesional en Venezuela? En Venezuela tenemos afortunadamente un número de información, así como te dije que estábamos en el medio entre ambas potencias, pues de igual manera ese estar en el medio en ambas potencias nos permite a nosotros a la vez de tener información de ambos continentes, ¿no? Tanto del continente dentro de lo que es Europa como de lo que es América o Norteamérica. Nosotros actualmente a nivel profesional, pues hay muchos de los profesionales, tanto de organismos del Estado como de empresas privadas, como también del libre ejercicio de la profesión, que han estado abocados en esto. Hay una empresa muy buena en Panamá que está dirigida por una persona tengo mucho aprecio, un tremendo profesional, en la cual pues se ha abocado precisamente a ser quizás uno de los promotores más férreos en lo que es los niveles de prevención. Lamentablemente nosotros tenemos un problema, y es el problema comunicacional, el problema a niveles de las redes. Hay mucha información por parte de organismos internacionales, donde todo indudablemente a niveles de vía digital. Y eso es una de las cosas que a nosotros a nivel del país pues, nos ha tenido ciertamente muy limitados, ¿no? Bueno, Pedro, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestro invitado, Pedro Muñoz. Si tienes algún comentario que desees hacer. Que no nos confiemos, Alfredo. Realmente no debemos confiarnos. El hecho de que se aperturen los otros sectores económicos, gimnasios, restaurantes, no significa de que es porque, como me dijo una persona, te repito, oye, ya la pandemia terminó. No, esto no es una película de principio y fin, esto es un proceso que puede durar meses. Entonces, que está durando meses, que es más de 8 meses para nosotros. No debemos confiar, tenemos que mantener las medidas de bioseguridad en nuestra casa, en nuestro trabajo. Las organizaciones deben de establecer sus protocolos de bioseguridad. Los condominios en los edificios tienen que establecer los protocolos de bioseguridad, de limpieza sobre todo, y que cada uno de nosotros, el mismo protocolo que tuvimos hace 3 meses, hace 5 meses atrás, en los 3 primeros meses de la cuarentena aquí en Venezuela, mantener las medidas en la casa, mantener la limpieza, el aseo del calzado, en fin, lo que empezamos con fuerza en los 3 primeros meses no nos podemos bajar, porque sería muy triste que hayamos llegado a los 8 meses de la cuarentena y nos vayamos a contagiar en el mes 10. Gracias, Pedro. Bueno, gracias a Pedro Muñoz por estar con nosotros, a Radio Caracas Radio, a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. Este programa fue presentado por Arcus Group, Sisti Alarmas, Beneconsult, VIP Security, IFPO, Corin Consult, Corin Proinca, Security Resilience. RCR 750 AM, porque lo bueno une.